La reina Elsa de Arendelle siempre había temido perder el control de sus poderes. Sin embargo, nunca imaginó que su mayor miedo se manifestaría no como una tormenta de hielo, sino como un descenso a una realidad rota, una pesadilla infinita y abstracta. Todo comenzó con un simple escalofrío. Elsa se encontraba en su estudio, revisando unos pergaminos, cuando sintió una ráfaga de aire gélido que no provenía de su magia. La ventana estaba cerrada. Un zumbido, bajo al principio, comenzó a llenar la habitación. Un sonido que vibraba en sus huesos y no en sus oídos. El zumbido monótono de las luces fluorescentes. De repente, la realidad se torció. Las paredes de piedra del castillo se disolvieron en papel pintado amarillo húmedo. El suelo de madera noble dio paso a una alfombra empapada con un olor indescriptible a humedad y decadencia. Elsa ya no estaba en Arendelle. Estaba en el nivel 0. Nivel 0. El vestíbulo, laberintos infinitos de paredes amarillas se extendían ante ella, iluminados por luces que parpadeaban con un ritmo inquietante. El zumbido constante taladraba su mente. Intentó usar su magia, pero por primera vez, falló. Sus manos que conjuraban hielo ahora solo producían un vapor tibio y efímero que se disipaba al instante. «Ana, Christoph». Su voz resonó en el vacío, sin respuesta. Solo el eco y el zumbido. El tiempo no existía aquí, solo una caminata interminable a través de pasillos idénticos. El miedo se instaló en ella, un terror frío y paralizante que rivalizaba con su propia magia. Las sombras se movían en la periferia de su visión. No estaba sola, algo se arrastraba, algo que se materializaba en el rabillo del ojo para desvanecerse al mirar directamente. El olor a humedad se mezclaba con un hedor metálico y rancio. Nivel 1. Zonas habitables. Cuando creyó que perdería la cordura en el nivel 0, la realidad volvió a cambiar. El papel pintado dio paso a un hormigón crudo y húmedo. Tuberías goteaban un líquido marrón amarillento, y las luces fluorescentes parpadeaban aún más violentamente. Este era el nivel 1. Había más señales de vida aquí. Cajas apiladas, botellas de agua vacías, grafitis ilegibles en las paredes. Pero también había más entidades. Elsa lo sintió. Pasos que no coincidían con los suyos. Risas susurrantes que venían de conductos de ventilación demasiado pequeños para albergar a una persona. Su magia, débil en el nivel anterior, comenzó a responder de nuevo. Pero de forma distorsionada. Intentó crear un copo de nieve, pero en su lugar, una astilla de hielo negro y afilado brotó de su palma. Lo arrojó a una sombra que se movía, y la sombra gritó. Un sonido inhumano y distorsionado que le geló la sangre. Elsa se dio cuenta de que aquí, su magia no era un regalo, sino un arma que se había vuelto grotesca, un reflejo del horror que la rodeaba. Nivel 2. Tuberías insanamente inestables. El nivel de hormigón se desplomó en la oscuridad total. Cayó en una maraña de tuberías industriales gruesas, algunas del tamaño de túneles, otras estrechas y oxidadas. El rugido del agua, del vapor y de algo más llenaba el aire. Este era el nivel 2. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por las luces rojas de emergencia que se reflejaban en el metal húmedo. El olor a óxido y azufre era abrumador. Sintió una presencia masiva debajo de ella, moviéndose a través del agua estancada en el fondo del nivel. Intentó congelar las tuberías para crear un camino, pero el hielo que producía era quebradizo y se rompía bajo su peso. Tuvo que trepar, arrastrarse y aguantar la respiración mientras las entidades pasaban por debajo,
sus cuerpos viscosos golpeando el metal. Se oía el sonido de algo afilando garras contra el acero y los gritos ahogados y distantes de otras víctimas, otros vagabundos, perdidos en esta pesadilla. Nivel infinito. ¿El final o el comienzo? El individuo perdió la noción del tiempo. Los niveles se volvieron indistinguibles. Nivel 3, nivel 4. El subliminal. Solo una progresión de horrores crecientes y paisajes cada vez más surrealistas y desquiciados. La ropa, antes limpia, estaba hecha jirones y cubierta de mugre. La necesidad de supervivencia se había vuelto oscura y salvaje. Finalmente, se llegó a un lugar que parecía ser el final. Una vasta extensión de oscuridad con un solo punto de luz blanca y cegadora en la distancia. El zumbido se había convertido en un rugido de estática. El miedo ya no paralizaba, se había abrazado, destilado y convertido en una determinación tan fría como la noche. Al acercarse a la luz, una figura se materializó. No era una entidad, no era un monstruo, era uno mismo, una versión vacía, con los ojos hundidos y el pelo revuelto del miedo puro, mirando fijamente. La otra figura no habló, solo tendió una mano. En ese momento, se supo la verdad. No había escape de los backrooms. Este no era un lugar al que se había caído. Era un lugar en el que se había roto. La historia del individuo terminó en ese vacío, pero la historia de la entidad que ahora vaga por los niveles. Dejando un rastro de frialdad y ecos de desesperación a su paso, acababa de comenzar. El zumbido continuó.